nivelar. De esta forma, nivelamos de tal forma, en las jeringas están, ¿cuánto era? 18, 9 milímetros cada jeringa. Entonces ya sabemos que el total sería unos 18 por parte de las dos, ¿no? Después procedemos en el cuarto paso, a tener un patrón de referencia. O sea, ese patrón de referencia sería la jeringa de la mano izquierda, donde nos piden que eh, lo marquemos, o sea, aproximadamente unos 3 milímetros. Y ya después vamos a tomar las medidas positivas y negativas. Esto es de 30, 60 y 90. Positivo y negativo, perdón. Y después, al último, vamos a dar una tabla de resumen y los gráficos de presión versus volumen y presión versus inversa del volumen. Bueno, estas son las medidas positivas. Acá en la primera imagen se puede visualizar la jeringa de patrón, donde nuestra referencia está desde los 3 milímetros. Desde la parte superior ahí vamos a visualizar la altura, que es más 30, o sea, por arriba hasta la otra capa de eso. Y así vamos a hacer con el más 30 positivo, más 60 y más 90. Ahí como pueden usar, utilizar unas hojas para ya tener más adecuado las medidas. Cada segmento de entre verde y verde es unos 30 centímetros, 60 y después 90. Igualmente con las medidas negativas. Vamos a hacer similarmente. 30, 60 y 90 para arriba y para abajo. Pues en la tabla de resultados utilizamos esta ecuación. La presión del gas, o sea, de ese gas que está dentro de la jeringa de patrón, es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Esto por vasos comunicantes, ¿no? Y la presión manométrica, que viene a ser de la otra jeringa, no la de patrón, sino la otra, y que podemos hallarlo mediante esa ecuación, la densidad del agua por gravedad por la altura. Y bueno, los datos, escogí, no, sino busqué en internet y l- la presión atmosférica era de 101,5 kilopascal aproximadamente para Lima. La densidad, ahí tenemos su dato, la de gravedad igual. Y construimos una tabla que nos va a servir para después para la gráfica en Excel. Para cierta altura más 90, tuvimos un volumen tanto y presión tanto. Lo que quiero rescatar en esta gráfica es cómo mediante va disminuyendo la altura, va aumentando el volumen. Y en caso contrario, mientras va disminuyendo la altura, va disminuyendo la presión. O sea, ahí más o menos ya por la tabla podemos ver una cierta relación inversa, que ahora en la gráfica se verá mejor. Ahí tenemos la gráfica de presión-volumen y presión versus inversa del volumen. Ahí se puede notar cómo los puntos, estos puntos sí, ajá, cómo se están como que adheriendo a esta curva, ¿no? Que viene a ser una semiparábola que es de presión por volumen, una relación inversa. Y en cambio la otra gráfica es presión versus inversa del volumen, viene a tener una tendencia de una gráfica lineal, ¿no? Y ahora, con las aplicaciones de la ley de Boyle en la industria. Bueno, yo puedo encontrar en la industria automotriz los gases de xenón y criptón, o sea, en los faros de automóviles. Estos gases sometidos a altas presiones producen una luz alta de calidad más potente en comparación con los halógenos. Acá en la imagen podemos visualizar, ¿no? Como una luz halógena ilumina y como una luz de xenón ilumina de una mayor alta calidad, ¿no? Esto se produce, así como dice,
a una alta presión de este gas noble. Y por la industria de las bebidas, bueno, en las latas de gaseosa o en esos refrescos, el gas disuelto es proporcional a la presión parcial sobre la solución. Eso tiene que ver también con la ley de Boyle. Y le doy pase a mi compañero Diego. Gracias. Siguiendo con la exposición, ahorita me toca la segunda parte de la exposición, que vendría a ser el experimento 2 con la ley de Charles. ¿Qué nos indica la ley de Charles? La ley de Charles establece el siguiente postulado: la presión constante, el volumen que ocupa una muestra de gas es directamente proporcional a las temperaturas absolutas que soporta. Siguiente, por favor. Bueno, para este experimento, los materiales que requerimos son un recipiente con medidas, agua caliente, un marcador para indicar en el recipiente justamente las medidas, globos, hielo o agua fría y termómetro, ¿no? En este caso digital, para poder tener una mayor aproximación una mayor precisión de las temperaturas. Siguiente, por favor. Bueno, el procedimiento, en el caso, como indicaban, 10 centímetros del diámetro del globo, lo que hice fue simplemente recortar un pequeño cuadrado de una hoja y tener esta como una guía para poder inflar el globo, ¿no? Con ayuda del inflador inflamos los globos teniendo justamente esta guía y que no exceda de eso. Eh, en la diapositiva siguiente, gracias. Entonces, en los tres casos marcamos como un volumen inicial del agua, 2 litros. Y para el primer caso, que sería temperatura ambiente, lo que hago es sumergir el globo, ¿no? hasta tener hasta que el globo esté totalmente sumergido y marco el desplazamiento del líquido, ¿no? Siguiente, por favor. En el segundo caso, el bloque de hielo que tenía, lo sumergí, lo agregué al líquido inicial que ya había y procedí a sumergir el globo nuevamente. Y para el tercer caso, con el agua caliente hice lo mismo, ¿no? En los tres casos anotando las medidas respectivas. Bueno, siguiente, por favor. Obteniéndose estos datos que se muestran en la siguiente gráfica, ¿no? Para la temperatura de 5 grados, la de 18 en el caso de temperatura ambiente y en caliente sería de 42.9, ¿no? En temperaturas absolutas se suban a los 273.15. Y vamos notando justamente esta pequeña dispersión en la gráfica, ¿no? No es precisamente lineal. Hay una ligera variación de esa gráfica. Y bueno, eso vendría siendo lo que es la parte experimental, ¿no? Siguiente, por favor. Como observaciones para el experimento, en el caso de la medición, se puede observar que quizás no se haya mostrado tan lineal, haya tenido esta pequeña dispersión. Puede haber sido por el recipiente, la tapa, que no era precisamente hermética, no sellaba completamente el recipiente, pero a la hora de medirlo trataba de que sea totalmente lo más preciso posible. Justo cuando la tapa llegaba a impactar con el agua, me detenía y sacaba las medidas, ¿no? No lo hice solo, lo hice con ayuda de un familiar. Bueno, en el caso de la aplicación industrial, tenemos lo que son la olla a presión, el émbolo pop-up y las latas gasificadas, ¿no? En el caso de la aplicación industrial sería para la industria alimentaria. Eh, en la olla a presión, en su funcionalidad sería que si la válvula está abierta,
Entonces la presión será constante y corresponderá a la presión ambiental atmosférica en el lugar. Y la temperatura de ebullición se mantendrá también constante, ¿no?, en el entorno de los 100 grados Celsius y es a nivel del mar. Así la masa de agua se transformará en vapor en forma constante y irá consumiéndose al escapar al ambiente a través de la válvula en forma de vapor, ya que el volumen del contenedor es constante. En el caso de los termómetros pop-up, que también vendría a ser eh, para la industria alimentaria, tomando en contexto una fecha célebre, el termómetro se coloca en el pavo o pollo y conforme la temperatura aumenta y esta carne se cocina, el aire en el termómetro se expande para hacer estallar el émbolo. El termómetro está calibrado para cuando alcance la temperatura interna correcta y la tapa del termómetro se dispare, ¿no?, indicando que ya la carne a cocinar está lista. Y en el caso de las latas de bebidas gasificadas, la lata de soda, como es también conocida de refresco, ¿no?, la cantidad de gas disuelta en un líquido es directamente proporcional a la presión que ejerce ese gas sobre, como uno usa el dióxido de carbono, cuando abre la lata escapa el gas y el carbono disuelto de esta se eleva hasta arriba y escapa de la lata, ¿no? Entonces, de ahí es el sonido que se va emitiendo, ¿no?, cuando se abre la lata, justamente. Bueno, siguiente. Eso sería todo con nuestra presentación. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado. Ok, gracias, Cautín. Vargas, has levantado la mano, ¿vas a exponer? Sí, profesor. ¿Mm? Sí, ¿se me escucha? Ok, adelante. ¿Se ve, no, profesor? Sí se puede ver la pantalla. ¿Se me escucha, profesor? Hola, profe. Profesor, su micro está apagado por si acaso. Ok, sí, ¿Se me escucha? Sí. Sí, sí, ya. Vargas y Quiroz. Ujú. Bueno, buenos días, con todos. Buenos días, profesor. Para esta oportunidad vamos a poner el laboratorio número 2 sobre las leyes de gases ideales, ¿no? El grupo está conformado por mi persona, Vander Vargas, y mi compañero Paul Quiroz. Primero empezaremos con los experimentos, y el experimento 1 es sobre la ley de Boyle. Para empezar con este experimento necesitaremos algunos materiales como son 2 jeringas con sus respectivos émbolos, eh, aproximadamente 2 metros de manguera de Hebe, agua con colorante, en este caso yo usé colorante rojo, y una cinta masking para apoyarnos en la estabilidad de una de nuestras jeringas, ¿no? El jeringa patrón en este caso. Para el procedimiento necesitamos hacer un sistema así, de esta forma, jeringas, manguera de gel, y luego tendremos que llenarlo con agua y ver que estén al mismo nivel, ¿no? Luego escogeremos a uno de los dos como nuestro émbolo patrón. Entonces, como sugiere el experimento, debería estar a una cantidad de 3 mililitros, ¿no? Y el otro hasta donde suba. Bueno, para seguir con el experimento, nuestro émbolo patrón se queda ahí en el mismo lugar, y el otro tendríamos que subirlo a una altura positiva de 30 centímetros, ¿no?, para hallar los datos que nos pide, que estarán en la tabla, en la parte última, ¿no? Entonces, hallamos los datos en la altura 30, en la altura 60 positiva y en la altura 90 positiva. Y también para las alturas 30 negativa, 60 negativa
y 90 negativo. Para los resultados, para hallar la presión del gas, usamos la fórmula, ¿no? La presión atmosférica más la presión hidrostática, ¿no? Porque tenemos una altura de un líquido, ¿eh? Entonces, para algunas consideraciones para hallar esta presión, usamos la presión atmosférica de 101.35 kilopascal, la densidad del líquido 997 kilogramos por metro cúbico, y además la gravedad 9.8, ¿no? Y acá tenemos en nuestra tabla resumen los datos que obtuvimos a cada altura, ¿no? A 90 centímetros positivo, 15.8 mililitros, a 60 positivo, 16.3 mililitros, a 30 positivo, 16.5, a menos 30, 17.5 mililitros, a 60 negativo, 18.3, y a 90 negativo, 19. Acá podemos observar la gráfica con los datos obtenidos. Si se puede observar, algunos puntos están fuera de la gráfica o no están a la par, ¿no? Pero sin embargo la línea de tendencia nos marca a una curva, ¿no? Como se quiere obtener teóricamente, ¿no? Y bueno, puede ser que no se vea mucho la curva, por el tamaño del gráfico, ¿no? O sea, si lo estiramos más, puede que parezca una recta, pero si lo achicamos, se puede observar un poco más la curva, ¿no? Bien. Bueno, ahora continuaremos con el experimento número 2, que sería la ley de Charles. Para este experimento necesitaremos materiales, un recipiente con medidas. En mi caso tengo una jarra, un termómetro, también un globo, una tapa para el recipiente. Como mi tapa no hacía que el globo esté al ras con el agua, entonces encontré un plato que justo cabía exacto. Entonces usé el plato y lo tapé con cinta adhesiva, ¿no? Para generar los huecos ahí con aire. Bueno, para el procedimiento necesitamos medir en nuestro recipiente con agua. Necesitamos a cuatro temperaturas diferentes del agua, ¿no? Más o menos digámosle muy fría, una tibia y el otro caliente, ¿no? Ahí tenemos para el primero, tenemos a una temperatura de 10 grados Celsius, ¿no? Y procedemos con el experimento, lo llenamos con esa agua, ponemos el globo y lo tapamos ahí al ras, ¿no? Al final observamos una temperatura final de 8.7. El volumen inicial que usé para la referencia fueron 1150 mililitros. El volumen final fue de 1650 mililitros. La altura inicial obtuvimos con 1 centímetro, que fue 13.4, y para la altura final 17.75. Con el segundo tipo de agua, que sería un agua a 23 grados Celsius, repetimos los mismos pasos, y ahí se puede observar un poco más con la tapa, que en este caso es un plato. Lo cerré con la cinta adhesiva, ¿no? Para que no entre ni salga el aire. Nuestros datos acá son la temperatura del agua, ¿no? Iniciales de 23 grados Celsius, la temperatura final de 21.3, el volumen inicial obviamente es el mismo, de 1150 mililitros. Como volumen final tenemos 1675. Altura inicial 13.4, y como altura final un 18.25 centímetros. Para el tipo de agua 3, tenemos un agua a una temperatura de 33 grados Celsius. Para este caso ya dejé de usar el plato, porque ya observaba que
que la parte honda del plato ya se sumergía también junto con el globo. Entonces eso me iba a llevar a que tenga un poco más de volumen debido a que la parte honda del plato se sumergía también. Entonces traté de buscar otra tapa, ¿no? Y para que igualmente esté al ras. Entonces, para este tipo de agua número 3 a una temperatura inicial de 33 grados Celsius, eh, nos dio después que la temperatura final era de 31.2. El volumen inicial igualmente es de 1150 mililitros. El volumen final es de 1700 mililitros. La altura inicial de 13.4 y como altura final tenemos 18.5 centímetros. Ahora para el agua número 4, que es el agua más caliente, que está a una temperatura de 44 grados Celsius, igual repetimos el mismo proceso, y la temperatura final nos da de 43.3. El volumen inicial de 1150 mililitros, y como volumen final nos da 1750. Altura inicial de 13.4 y una altura final de 18.75. ¿Y esa graduación que en el recipiente lo has hecho tú? ¿Cuál? No, los más grandes eran de 100 en 100 iban. Los más grandes iban de 100 en 100 o de 200. Entonces luego agarré para hacer la proporción con un centímetro, porque no había encontrado un recipiente así muy, muy calimetrado. Entonces con un centímetro agarré la proporción. Ok, sigue. Y para la parte final en nuestra tabla de resumen, y para hacer la gráfica, entonces ordenamos aquí las temperaturas finales ya en grados Kelvin y los volúmenes finales en mililitros. Y nos podemos observar esta gráfica, ¿no? Igualmente, tenemos ahí un margen de error, como vemos, los puntos no están encima de la recta, ¿no? Pero igual la línea de tendencia nos marca que tiende a una recta, ¿no? Igualmente estos errores se pueden deber a que quizá por no ser una tapa totalmente hermética haya estado con cinta, o por errores del volumen, que un poco se ha tomado un volumen un poco más con la tapa que ha estado sumergida o algo. Entonces se ha debido a ese error. Y bueno, ahora para esta parte de las aplicaciones, le daré el pase a mi compañero. Bien, profesor. Ahora pasaré a dar algunos ejemplos de las aplicaciones de estas dos leyes. Con la ley de Boyle podemos explicar la respiración humana. Por ejemplo, durante la inhalación, el volumen del pulmón aumenta y eso genera una disminución de la presión interna en el cuerpo. Esto generará que la presión atmosférica, o mejor dicho, la externa, empuje aire hacia el interior de los pulmones. En cambio, durante la exhalación, los pulmones se contraen y por lo tanto la presión interior aumenta. El aire al interior de los pulmones se empuja hacia el exterior, permitiendo que estos se vacíen parcialmente. También vemos esta ley cuando usamos el baumanómetro para medir la presión la presión sanguínea. Siguiente, por favor. Y en la industria, la ley de Boyle aplica en el cálculo de presiones necesarias para procesos de inyección de plásticos. Esta técnica consiste en moldear un elemento gracias a un molde que alberga la pieza. Los polímeros inyectan a presión al molde a través de una boquilla y se mantiene la presión constante mientras ésta se enfría, dándole una forma fina. Una vez finalizado el proceso, tan solo con la apertura del molde tendremos la pieza final. Siguiente.
Y ahora para la ley de Charles, vemos la aplicación de esta, por ejemplo, al cargar gasolina, porque lo recomendable es cargar gasolina de noche, porque cuando la temperatura del ambiente aumenta, el combustible se expande y la misma masa ocupa un mayor volumen. En cambio, cuando se enfría, sus moléculas quedan más concentradas, demandando un menor espacio. Lo que cambia es el volumen, pero no la masa. Cuando compramos combustible, pagamos por el volumen y más no por la masa. Entonces, lo recomendable sería cargar la gasolina de noche cuando la temperatura sea en su mayoría menor. También vemos esta ley al hervir la leche, ¿no? Aumenta la temperatura, el volumen también aumenta. Siguiente. Y en la industria, la ley de Charles la podemos ver en la extracción de aceites esenciales por medio de dióxido de carbono. Básicamente, el dióxido de carbono puede tener estado líquido o gaseoso dependiendo de la temperatura a la que está sometido. Por sobre 33 grados, el CO2 alcanza el estado hipercrítico, es decir, está a muy alta temperatura para ser un líquido convencional. Entonces se encuentra en el punto de inflexión. Por este motivo se puede dispersar sobre la carga y tener propiedades solventes. La extracción del CO2 hipercrítico permite la producción de aceites a bajas temperaturas de forma rápida, en solo unos minutos, sin dejar residuos químicos en el producto final. Una vez completada la extracción, se enfría el dióxido de carbono, regresa a su estado gaseoso y deja como resultado el aceite en estado puro. Eso sería todo en la exposición, profesor. Gracias. Ok. Alejos, ¿vas a exponer? Sí, profesor. Adelante. Ahí mi compañero va a compartir. Bueno, profesor, buenos días, compañeros. Lo que vamos a hacer hoy día es exponer acerca de los gases ideales, específicamente de la ley de Boyle y la ley de Charles. Bueno, el grupo está integrado por Alejo Lozano, Kevin Renzo, y quien habla, Clavos en parte, y Nelton Gabriel. Nuestra exposición tendrá 4 momentos. La primera será una introducción sobre lo que se va a hacer, el experimento 1, el experimento 2, cómo se hallan las relaciones entre las leyes, y bueno, finalmente hablar de aplicaciones. Dentro de la introducción, bueno, vamos a hablar sobre la ley de Boyle y la ley de Charles. La ley de Boyle va a relacionar volumen y presión con temperatura constante, tomando en cuenta temperatura constante, y la ley de Charles va a relacionar el volumen y la temperatura tomando en cuenta una presión constante. Y bueno, vamos a ver más adelante cómo es que se relacionan ambas variables. Bueno, también vamos a hablar de algunas aplicaciones industriales, teniendo en cuenta los gases, específicamente sobre las calderas dentro de la industria láctea. Bueno, ahora sí mi compañero va a hablar sobre los experimentos. Bueno, profesor, voy a hablar sobre el primer experimento que tiene que ver con la ley de Boyle. Siguiente diapositiva, por favor. Los materiales que usamos para este experimento son las 2 jeringas de 20 centímetros cúbicos, o también mililitros, la manguera de 1,5 metros, en este caso yo encontré una manguera de Hebe, pero que fue del material de nitrilo. Asimismo, recordando que tiene 1/8 de pulgada. También utilicé un escalímetro, la cinta masking, un papelógrafo blanco. Este fue utilizado para poder poner el experimento y hacer las marcas, ¿no?, de las medidas. También el mismo el colorante azul y el vaso con agua. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, bueno, el procedimiento, lo primero que hacemos es quitar los émbolos de las jeringas. Luego de esto, colocamos la manguera en la boca de cada jeringa.
y luego lo fijamos en la pared, ¿no? En este caso yo lo fijé en la pared, pero para esto puse el papelógrafo, ¿no? Para poder así realizar las marcas. Luego de esto lo fijamos al mismo nivel las jeringas. Luego lo llenamos con agua con el colorante, en este caso es el agua de color azul, y igualamos los niveles de líquido. Para esto yo utilicé 20 centímetros cúbicos, pero recordar que realmente no es esa cantidad, sino que también hay el líquido dentro de la manguera, pues, ¿no? Es un poco más. Ahora, luego, tenemos que designar la jeringa patrón, y en este caso yo designé la jeringa patrón el del lado izquierdo. Y luego colocamos el embolo dentro de la jeringa patrón, y pues, de modo que marque aproximadamente 3 centímetros cúbicos el líquido que tiene dentro, ¿no? Y también pude notar que en la jeringa, la segunda jeringa que está en el lado derecho, marcaba 17.2 centímetros cúbicos. Siguiente diapositiva, por favor. Y luego, como ya nos ha pedido en el experimento, tenemos que hallar las alturas negativas. ¿Qué quiere decir? Que la segunda jeringa, en este caso cuando son alturas negativas, está por debajo de la jeringa patrón. Bien, y tenemos ahí las medidas, ¿no? 30 centímetros por debajo, 60 y 90. Para esto, profesor, yo sí no pedí ayuda de un familiar, yo lo hice solo. Hice lo más aproximado posible que pude haber hecho. Y en este caso, por ejemplo, en el de 30, llegué con mi gelímetro a medir 31.5 centímetros. ¿Sí? Y marcaba 18 centímetros cúbicos la segunda jeringa. Y lo mismo pasó ya con los siguientes, ¿no? No llegué a una medida exacta. Y el siguiente diapositiva, por favor. Lo mismo para las alturas positivas, ¿no? Ya la jeringa patrón estaría por debajo de la segunda jeringa, ¿no? Del lado derecho. Y también tomamos los datos correspondientes. Siguiente. Luego, profesor, para poder hallar las presiones, tomamos en consideración los siguientes datos, ¿no? Tenemos en cuenta que la presión del gas es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, que esta es igual a la densidad del agua multiplicado por la gravedad y asimismo por la altura. Luego tenemos de datos, profesor, la presión atmosférica del aire. Para esto busqué información y nos daba, en internet encontré la presión atmosférica máxima y la mínima. Pero yo tomé la presión atmosférica promedio, ¿no? Que es la suma de los dos entre 2, que es 1015 hectopascales. ¿Sí? Y también la densidad del agua, nosotros sabemos que es 0.997 gramos por centímetro cúbico y la aceleración aproximadamente 9.8 metros segundo cuadrado. Siguiente diapositiva. Ahora tenemos la tabla resumen. Aquí, profesor, primero, la primera columna tenemos la altura teórica, que es la que usted nos ha pedido. En la segunda tenemos la altura experimental, que es la que nosotros hallamos, bueno, no es exacto. Y el volumen aproximado de la segunda jeringa, que nos marca, pues, ¿no? También. Y asimismo, aplicamos esa fórmula de la presión del gas y tenemos los siguientes datos, pues, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y asimismo armamos la gráfica, ¿no? Presión versus volumen. En este caso, profesor, la gráfica no me salió exacta, pero vemos que de alguna u otra manera nosotros sabemos que la presión con el volumen son inversamente, ¿no? Son inversamente proporcionales y marca un hipérbola. Siguiente diapositiva, por favor. Segundo experimento. Bien, este segundo experimento tiene que ver con la ley de Charles. Siguiente diapositiva. Los siguientes materiales que se utilizó fueron globos de plástico, una tapa de plástico que pueda entrar dentro de la superficie del recipiente, un recipiente lo mismo, el termómetro digital, un plumón y también el escalímetro. Siguiente diapositiva. El procedimiento, lo primero que hacemos es inflar un globo con 10 centímetros de diámetro aproximadamente. Asimismo, también llenamos con agua el recipiente que tenemos. Y en mi recipiente, profesor, sí está graduado, solamente que no se nota muy bien en la imagen, pero sí está graduado por litros. Era de una capacidad de 4 litros, pero yo lo llené hasta un poco menos de la mitad, que es 2 litros, ¿no? Y con un plumón lo marqué, solamente que lo hice presente, ¿no? Ahí en la diapositiva.
Siguiente diapositiva. Y también recordar que la altura era 12,5 centímetros, ¿sí? Que marcaba en el recipiente. Eso lo medí con el escalímetro. Luego, profesor, aplicamos, ¿qué es lo que sigue, no? Colocar el globo dentro del recipiente y con ello la tapas, ¿no? Pero para esto, nos pedía las temperaturas, ¿no? Lo primero, la temperatura ambiente. El agua, la temperatura ambiente, lo hallé con el termómetro digital, que es 21,3 centígrados. Es el agua de caña, pues, ¿no? Y allí era una diferencia, ¿no? De alturas, entre la altura final y la altura inicial, de 3,65 centímetros. Siguiente. Lo mismo lo hallé para el agua en 30 centígrados. Siguiente. Para 50 y para el agua fría, que es en la siguiente diapositiva. Siguiente. Y recordar también que en cada una de las medidas tomé un plumón de diferente color. Siguiente diapositiva, por favor. Y bien, profesor, primero, antes de poder hallar los valores de volumen, primero tomamos en cuenta los valores iniciales que tenemos, que son los 2 litros de un principio con una altura de 12,5 centímetros. Y para esto lo que vamos a hacer es hallar una relación entre la variación del volumen con la variación de la altura. Y primero aplicamos la fórmula, ¿no? Volumen es igual a altura por área, y con esto tenemos que el área de la superficie que nosotros tenemos de recipiente es 4/25, que es igual a 0,16 litros por centímetro. Asimismo tenemos la relación, ¿no? Que el volumen final es igual a la altura final por el área, y el volumen inicial es igual a la altura inicial por el área, y restando tenemos la relación de la diferencia de volumen es igual a la diferencia de alturas multiplicado por 4/25. Siguiente diapositiva. Con esto mismo hallamos la tabla de resumen. Tenemos la temperatura en grados Celsius, la temperatura en grado Kelvin, la variación de temperatura correspondiente en los datos experimentales que hemos hallado, y con esto aplicamos la fórmula y tenemos, ¿no? La variación de volumen. Siguiente diapositiva. Con estos datos, profesor, armé la gráfica, que es este volumen versus la temperatura en grados Celsius, y pude hallar esta línea. No es tan lineal, no es exacta, pero sí se ve una tendencia, ¿no? A ser lineal, ya que recordemos que el volumen con la temperatura son directamente proporcionales. Y siguiente diapositiva, por favor. Lo mismo también hallamos con el volumen con la temperatura hallada en grados Kelvin. Ahora paso a mi compañero, profesor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las aplicaciones de los gases dentro de las industrias. Bueno, vamos a centrar un poco más en lo que es las industrias lácteas y cómo trabajan con los calderos. Ya, por ejemplo, acá tenemos un caldero. A ver, primero un panorama general de lo que sería el instrumento en general, ¿no? Acá se puede ver de perfil, es un caldero, tiene, si uno lo mira desde esta perspectiva, es obviamente cilíndrico, y se puede observar en la parte izquierda 2 tanques más. Uno de color azul, que es el tanque donde se condensa el vapor remanente. Luego tenemos un tanque verde, bueno, algo verdoso, que es donde se va a tratar el agua para que ingrese dentro de los calderos a través de se le trata con una solución salina. También se puede ver una chimenea para eliminar los gases de la combustión, y esta tubería de color amarillo es la que trae el gas para la combustión. Y bueno, podemos ver que entra por acá, por la parte inferior, por uno de los extremos. Está regulado acá por válvulas, y también la caldera tiene un medidor de presión. Ahí podemos ver el barómetro. Y claro, el panel de control para encender, apagar, controlar los flujos en general. Bueno, ahora les voy a mostrar un pequeño video para aclarar más de lo que se está hablando. ¿Se logra ver y escuchar? Kevin, ¿me confirmas? Sí. Ya. Bueno, ahí se puede ver, ¿no? Lo que nosotros mostramos es esta parte, lo que se puede ver. Y bueno, acá es un poco más una
una maqueta dinámica para explicar más. Esta es, como le digo, la entrada del gas. Acá podemos ver la tubería de color amarillo. Y claro, también tiene la chimenea que les había mostrado antes, acá. Acá lo que va a pasar es que el gas entra por esa tubería y empieza a, bueno, se aumenta la presión, ¿no? Y empieza a darse la combustión para poder transmitir calor al agua que está dentro de la caldera. Bueno, después voy a volver a explicar, es que al momento que entra el gas, entra una presión menor, y se va aumentando la presión para lograr la combustión. Entonces automáticamente se cierra la llave cuando llega a una cierta presión que ya está establecida. En el experimento, en el video que les voy a mostrar después, vamos a hablar un poco más de las presiones con las que se trabaja. Y claro, ahí se pueden ver los gases de la combustión que van a empezar a salir por la chimenea. A generarse el vapor, que sería un vapor sobrecalentado. En nuestro trabajo lo que se encontró es una caldera que trabaja a 120 grados, calienta el vapor hasta 120 grados centígrados más o menos, y la entrada del gas se da a 80 psi, que sería alrededor de 5.5 atmósferas, y luego se cierra la válvula de gas cuando el gas está a aproximadamente 7,5 atmósferas. Claro, ahí se puede ver cómo el gas empieza a salir. Ahí el gas ya está a 120 grados, o bueno, depende de la caldera, en nuestro caso es 120 grados, y va a ir a trabajar hacia la fábrica. Una vez que se queda sin agua, va a empezar a entrar el agua con ayuda de las bombas que empujan, ¿no? Con la ayuda de presión, el agua hacia la caldera otra vez. Y bueno, ese sería un poco, ¿no? Sobre cómo funciona. Ahora les voy a mostrar un video más real de lo que implica esto y cómo es. ¿Se ve el PPT? Sí se ve, sí se ve. Sí. Ya. Bueno, está algo borroso, pero acá se puede ver el tanque del vapor, donde se condensa el vapor. Es el tanque de condensado. Aquí va a llegar el vapor que sobra, digamos, lo que todavía queda después de todo el proceso dentro de la industria, y se va a condensar. De nuevo se va a convertir en agua. Bueno, ahí se puede ver. Esta sería la salida para el agua otra vez, para que vaya a la caldera. Este tubo. Bueno, y acá, bueno, no se logra ver muy bien, pero este es el tanque de tratamiento de agua, el que tiene una apariencia verdosa. Lo que se hace acá es, como durante el proceso, no todo el gas se va a utilizar, una cierta cantidad de gas se desperdicia, ya no llega al tanque de condensado, entonces lo que se va a hacer es recargar esa agua para convertirla en vapor y mantener constante la cantidad de agua dentro de la caldera. Pero esta agua no es cualquier agua, sino que es una agua tratada con una sal que va a ablandar el agua. Es decir, es un agua, primero que todo, el agua con la que se trabaja al inicio será un agua dura, es decir, que tiene exceso de calcio y de magnesio. Entonces eso, con el tiempo, si se trabaja con esa agua sin tratar, va a acumular lo que se llama la cal dentro de las tuberías de la caldera, y no va a dejar trabajar, no va a permitir que la caldera tenga la eficiencia que debe tener. Y claro, ahí está, ¿no? El agua, el tanque de agua blanda, que se va a unir con el agua que está acá dentro del tanque de condensado. Bien, ahora vamos a ver acá más o menos, ya, esta es la entrada que les había mencionado antes. Para que no se pierdan mucho, lo que estamos viendo es esta llave amarilla que estoy señalando. Lo vamos a ver acá. Bueno, por ahí es donde va a entrar el gas.
Lo que pasa acá es que entra a 80 psi en este caso, que equivale a 5,5 atmósferas. El gas va a entrar a esa presión, se eleva para hacer la combustión respectiva hasta 120 psi, que sería 7,5 atmósferas más o menos, y de esa manera facilita la combustión dentro, ¿no? Ahí, como podemos ver, está el barómetro también para regular la presión del gas. Y el panel de control también está ahí. Bueno, eso es más o menos la caldera. Y bueno, ahora una más específica sería que este gas, después que, bueno, yo les había mencionado todo lo que pasa dentro de la caldera, pero el gas va a ir dentro de una fábrica de cualquier tipo de industria, en este caso es la industria láctea, y se le usa, por ejemplo, para la pasteurización de la leche. Entonces, a ver, voy a mostrar un video otra vez. Esto va a ser para el pasteurizador. Ahí lo que se observa es el tanque de almacenamiento de leche. Ahí se acumula todo lo que se recibe, ¿no? Bueno, entonces lo que va a hacer el operario ahí es trabajar con el panel de control para activar una bomba y jalar la leche que está dentro del tanque de almacenamiento hacia otro depósito. La leche, perdón, está al inicio a una temperatura de 4 grados centígrados, es decir, está muy fría para mantener las bacterias inactivas. Ahí es donde se empieza a acumular en el tanque para empezar el proceso de pasteurización. Este es el tanque del pasteurizador. Primer elevación de la temperatura, y aquí es donde entra el gas otra vez. Por conducción de calor hay una tubería que es como, que está lado a lado por la tubería por la que va a pasar la leche, y transmite el calor para elevar la temperatura de la leche, ya que este gas está a 120 grados más o menos. Y luego la pasteurización que será hasta 85 grados. En nuestro caso, como vamos a ver, será solo 75 grados para matar cualquier tipo de bacteria. Como vemos, después de pasar por la espiral, otra vez vuelve a enfriar y ahora se va a ir hacia el proceso. Este es otro tanque que ya, de que se va a jalar la leche pero ya para el proceso, porque ya está lista. Bueno, entonces acá, en nuestro caso, esto sería el tanque de almacenamiento, más o menos en la vida real, y acá hay una bomba. Esta es la bomba que va a jalar la leche, y la va a traer a través de estas tuberías que se pueden ver acá, hacia el tanque del caldero, perdón, del pasteurizador. Y de acá es donde se alimenta el pasteurizador para trabajar con la leche. Como podemos, en el video de YouTube se puede ver que la temperatura iba hasta 85 grados, pero acá se puede ver que solo se trabaja con una temperatura de 75 grados. Esa es la temperatura final. Y acá se puede ver la temperatura inicial, ¿no? Que es el primer calentamiento, a 42 grados. A ver, ahora voy a mostrar un video, finalmente, para aclarar un poco.
Bueno, esa es la parte trasera del pasteurizador. Lo que estamos viendo es tras de esto, del panel, tras del panel de control. Bueno, estas tuberías son, acá, como se puede ver, está el tanque del pasteurizador. Baja la leche por acá y va a empezar a aumentar la temperatura dentro de estos tipo tanques, ¿no? Y empieza a subir por las tuberías otra vez, a 45 grados. Y claro, después va a ir subiendo y aumentando la temperatura. Y acá está el espiral que se mostró en el video. No se puede ver tan claro acá, pero esta es una espiral, ¿no? Más o menos, que viene, voltea acá, de nuevo vuelve a ir hasta un cierto punto, vuelve a venir hasta acá y de nuevo vuelve a ir. Y bueno, si se puede ver acá, vuelve a venir otra vez. Y al salir de toda esa espiral, la leche ya empieza a enfriar hasta 4 grados otra vez. Y se va a las tinas de proceso. Bueno, el video se ha grabado cuando el pasteurizador no estaba en uso, así que no se puede ver las temperaturas, pero ahí se puede ver de forma más clara más o menos el tanque. Por acá es donde llega la leche hacia el tanque, desde el tanque de enfriamiento. Y bueno, eso sería todo, profesor. Gracias. Ok, gracias. Pareja, ¿no? Lo que hemos expuesto, profesor, ¿Cómo? ¿está diciendo el nombre de lo que hemos expuesto? ¿O es para lo No, ¿cómo siguiente? levantaron la mano? Ah, ya. No, Lo siento, profesor, profesor, disculpe. estoy exponiendo. Ya baja. Entonces el que sigue ahí es Rivera. No, profesor, sí estoy en pareja, sino que mi compañera va a compartir. ¿Se me logra escuchar, profesor? Sí. Sí, bueno. Buenos días, profesor y compañeros. En esta ocasión, mi compañero pareja Álvaro y quien le habla, Romo Natani, vamos a exponer acerca de los gases ideales, en especial de la ley de Boyle y de la ley de Chalmers. Vamos a empezar con la ley de Boyle. Para esto vamos a necesitar 2 jeringas de 20 centímetros cúbicos, un masking tape, 1,5 metros de manguera de GB, 1 centímetro y agua con colorante. Primero vamos a empezar llenando en ambas jeringas el agua con colorante de tal manera que estén en un mismo nivel. Luego vamos a proceder a que la jeringa del lado derecho la vamos a ir elevando a unas alturas de 30 centímetros, 60 centímetros y 90 centímetros. Esto en las medidas positivas. Para las medidas negativas, la misma jeringa del lado derecho vamos a bajarla a menos 30 centímetros, menos 60 centímetros y menos 90 centímetros. Cabe resaltar que este experimento yo lo realicé sola, por lo cual las medidas que he estado midiendo han sido aproximadas. Para hallar las presiones vamos a utilizar la ecuación que podemos observar acá y una presión entre la máxima y la mínima. La densidad del agua va a ser de 1000 kilogramos por metros cúbicos y una aceleración de la gravedad de 9,8 metros por segundos al cuadrado. Como mencioné, yo lo he realizado sola y acá podemos observar que las alturas que he hallado han sido aproximadas, no han sido exactamente iguales a las teóricas. El volumen también he hecho lo mejor que puedo, ya que al momento de hacer las alturas, por ejemplo, de 90 centímetros, me han quedado muy altas y pues he tratado de estar lo más cerca posible para poder medirlas. Luego vamos a hallar las presiones y hemos podido obtener este gráfico de acá, en la cual se puede ver una tendencia media curva. Dentro de las aplicaciones que tenemos en la ley de Boyle, se pueden observar que en todos los aparatos que funcionan por medio de una energía neumática, como por ejemplo los brazos robóticos, estos utilizan pistones neumáticos, reguladores de presión y válvulas liberadoras de presión, entre otros componentes. También tenemos a los motores a gasolina o gas diésel, los cuales también utilizan la ley de Boyle en el proceso de combustión interna.
En un primer tiempo determinado, el aire va a ingresar al cilindro con volumen y presión, y en un segundo tiempo va a disminuir el volumen al aumentar la presión de este. Va a continuar mi compañero Álvaro. Bueno, con el experimento de la ley de Charles lo que se busca demostrar es una relación directa entre el volumen y la temperatura de ciertos gases. Siguiente, por favor. Para este experimento se usa un globo de 10 centímetros de diámetro aproximadamente, una jarra medidora, un termómetro de cocina y una tapa. Siguiente. El procedimiento a realizar es primero llenar el recipiente de agua y marcar el volumen inicial y la temperatura inicial. Luego, introducir el globo en su totalidad con ayuda de la tapa para finalmente marcar el volumen al final de este proceso. Eso se va a repetir 4 veces con diferentes temperaturas. Siguiente, por favor. La primera es con agua fría a una temperatura de 1.6 grados. El volumen inicial, en este caso, fue 300. El volumen final, 820, lo que nos da una diferencia de volumen de 520, que sería el volumen del globo. Siguiente, por favor. Lo mismo con 17.8 grados, temperatura ambiente. Tenemos un volumen inicial de 400 y un volumen final de 955. Siguiente, por favor. Con agua tibia tenemos una temperatura de 30.2 grados, volumen inicial de 400 y volumen final de 982. Siguiente, por favor. La temperatura de 48.7 grados, tenemos un volumen inicial de 400 y un volumen final de 1018. Y ahora vamos a comparar todos los resultados. Siguiente, por favor. Ahora en la tabla podemos ver los resultados y una tendencia lineal de todos los puntos de dispersión. Esto nos demuestra que la ley de Charles se está cumpliendo, ya que hay una relación directa entre el volumen y la temperatura. Ahora, siguiente, por favor. Algunos ejemplos que podemos ver en nuestra vida cotidiana, con una lata de gaseosa, por ejemplo, normalmente esto ocurre al agitarla, pero tenemos el mismo resultado si calentamos la lata. Haría que al abrirla se derrame de toda la gaseosa, ya que el gas posee con bastante fuerza. También cuando calentamos levadura al hornear un pan, el dióxido de carbono presente en la levadura hace que se expandan las migas y como resultado tenemos que todo el pan o lo que estamos horneando se termina expandiendo, termina creciendo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora algunas aplicaciones en la industria. Podemos ver modelos de dispersión de gases contaminantes para el medio ambiente. En este caso, en función de la temperatura del ambiente en el que se encuentre ese gas o la zona en que se esté haciendo el estudio, se puede determinar qué tanto se va a expandir algún tipo de gas en específico, en este caso gases contaminantes, para así poder determinar el daño. Lo mismo ocurriría si hacemos un modelo de dispersión de gases venenosos en una situación de riesgo. Esto puede ser en algún laboratorio o en algún área de esta índole. En el caso de que exista alguna fuga de gas, en función de la temperatura también se podría determinar cada secciones o el área que se va a ver afectada por esto. Siguiente, por favor. Si hablamos de almacenamiento, también se puede determinar la temperatura a la que debe ser almacenado un gas, un balón de gas, para que este no explote y no presente un riesgo. También a la hora de hacer una combustión en motores, se puede determinar la expansión que va a tener un émbolo en función de la temperatura de esta combustión, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muy bien, gracias, pareja Romo. ¿Quién sigue? A ver, Llanos. Sí, profesor, ahí compartimos. Ya se ve, Llanos Quispe.
Muy bien. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy Quispe está Marco Joel y el que le habla Llanos Rodríguez Aldo Gino. Vamos a exponer el tema sobre gases ideales. Primero va a exponer mi compañero Quispe Estrada. Buenos días, profesor y compañeros en general. Voy a exponer la primera parte de la exposición. Siguiente. Vamos a hablar en el experimento 1 de lo que es la ley de Boyle. Nos dice que la presión por el volumen es constante, ¿no? O sea, quiere decir, ¿puedo retroceder? Donde quiere decir que la temperatura es constante. Es decir, que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Como pueden ver, la presión aumenta, disminuye el volumen. Si disminuye la presión, aumenta el volumen. Ya, siguiente. Los materiales que he utilizado son 2 jeringas de 20 centímetros cúbicos y 1,5 metros de manguera, el agua y regla y cinta más. Y el procedimiento le voy a explicar, ¿no? Siguiente. Los materiales son cinta y 2 jeringas, manguera. Bueno, en mi caso no pude encontrar en ferreterías las mangueras esas delgaditas, ¿no? Pero lo que hice fue comprarme esa manguera de suero que venden. Y exactamente tienen 1,50 m, ¿no? Entonces eso utilicé una regla de 30 centímetros y un vaso con agua. Siguiente. Durante el experimento, ahí le tomé una foto. Ahí está, como pueden ver, la jeringa patrón. Le he marcado el volumen de agua en 3 centímetros cúbicos y la diferencia de nivel, pues, el delta de H sería 0, ¿no? La otra, una foto, lo he tomado en lo que es en una altura positiva. Ahí está el patrón y está la jeringa marcando hacia arriba, que es una altura positiva de 60 centímetros. Y en el otro caso, el patrón está hacia arriba y la altura, perdón, y la otra jeringa está hacia abajo, ¿no? Entonces marcan una altura negativa de 30 centímetros. Y ahí como pueden observar, así lo hice el montaje, ¿no? Siguiente. Bueno, los datos para las alturas positivas, el volumen del gas, como eran el volumen del agua 3 centímetros cúbicos y la jeringa, pues obviamente no marca 20, sino marca 23,7, porque no marca todo. Entonces el volumen del gas va a ser la diferencia, 23,7 menos 3 centímetros cúbicos. Por eso que a la presión atmosférica, bueno, yo vivo en Pachacamac, entonces en ese lugar la presión está valorizada en lo que es 101,7 kilopascales. Entonces el volumen del gas sería 20,7. El procedimiento, como ya les mencioné, el experimento, en 30 centímetros me salió 19,9 centímetros cúbicos y la presión 104,6, en 60 centímetros 107 y un volumen de 19,5, en 90 centímetros 18,9. Entonces, para poder aplicar la presión hay que saber un poco de lo que es el principio de bases comunicantes, donde nos dicen que en un mismo líquido, no importa la forma de recipiente, ¿no? Todos van a adquirir el mismo nivel, ¿no? Como pueden ver, ahí todos tienen el mismo nivel. Y la presión hidrostática dice que es el peso del agua, ¿no? Por eso que acá pueden ver la figura, cuando está más arriba hay menos presión, y si está más abajo, pues se tiene más presión, y el alcance que tiene es mayor. Siguiente. Ahí están los cálculos. Yo he tomado como referencia la gravedad 9,81, la densidad 1000 kilogramos metros cúbicos, la presión atmosférica 117 hectopascal, que equivale a 101,7 kilopascales. Entonces, hay la presión del gas, que es la presión atmosférica, más la densidad por la gravedad y por un delta de H. Entonces, para el primer caso voy a hacer un delta de H de 3 centímetros. Aplico 101,7, la densidad, la gravedad, la altura
y lo divido 1000 kilopascales para que me dé en kilo, ¿no? Entonces la presión del gas resultaría 104.6, ¿no? El mismo procedimiento lo he hecho para la altura 60 y la altura también 90. Siguiente. Ahora, para alturas negativas, como ya les mostré la figura, ¿puedes retroceder? Donde están las figuras. No, más atrás, hasta ahí. Entonces, ahí como pueden ver, altura negativa de 30, le he tomado para 30, del mismo procedimiento para 60 y el mismo procedimiento para 90. Y eso quiere decir que el patrón de referencia está arriba, ¿no? Y el movible está hacia abajo, está avanzando cada 30 centímetros. Ya. Puedes regresar al anterior, el donde está explicando. Ya. Ajá, ahí. Entonces, el mismo modo, ¿no? El volumen del gas, 20.7 centímetros cúbicos y la presión atmosférica. En la altura negativa, pues tenemos 21.3, de menos 60, 21.9, y ahí comprobamos, ¿no? Si aumenta el volumen, disminuye la presión. Entonces, está concordando con la ley de Boyle, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos los cálculos del mismo procedimiento del anterior. Ahora, en esta vez, vamos a aplicar la altura negativa, ¿no? Donde lo coloco menos 0,3 y el mismo procedimiento, donde me resulta la presión del gas 98.7 kilopascales. El primer procedimiento para la altura negativa de 60 y una altura negativa de 90 centímetros. Siguiente. El gráfico lo he hecho en Excel. Como pueden ver, le he graficado la inversa del volumen por la presión, ¿no? Presión en el eje Y y la inversa del volumen en el eje X. Donde me resultan los datos, la regresión lineal me resulta casi aproximado. No nos corrobora la ley de Boyle, ¿no? Y no nos corrobora la ley de Boyle, donde que la presión es inversamente proporcional al volumen. Siguiente, por favor. Una aplicación en la industria, vamos a ver lo que es el WeatherGen. Ahí tenemos una máquina. Esta máquina fue inventada en Israel, ya que se puede decir que por necesidad se creó, ¿no? Entonces, como en ese lugar no existe mucha abundancia de agua, así como el Perú, pues es una zona que no posee, ¿no? Esos, con esa naturaleza, ¿no? Entonces, por esa necesidad se creó esta máquina. ¿En qué consiste esto? Pues esta máquina, como pueden observar ahí, entra el aire y lo que te arroja el resultado final es el agua en forma líquida. Siguiente. Entonces, voy a explicar el proceso. ¿Cómo es que eso se logra, no? A mí me llamó mucho la atención cómo del aire se forma el agua, ¿no? Pero investigando un poco más, me di cuenta que es un proceso algo sencillo, ¿no? Que son procesos físicos. Entonces, primero lo que se hace es un filtrador de polvo y suciedad. Entonces, ahí donde que se limpia todo el aire, ¿no? Luego, cuando ya una vez está limpiado, va al condensador. En el condensador se da un cambio de temperatura. Por ejemplo, ¿no? La temperatura ambiente está a 23 o 25, 27, ¿no? Y luego se va de mayor temperatura a menor temperatura, lo cual que el aire se condensa. Entonces, cuando se condensa el aire, se convierte en agua. Y ahí, como pueden ver, hay un recipiente que está separando del gas con el agua, ¿no? Siguiente. El proceso consiste en esto, ¿no? Primero, el ingreso del aire. Segundo, consiste en la eliminación del polvo y la suciedad. Tercero, es el aire que el proceso de intercambio de calor, que hemos hablado del condensador. Luego, viene el tratamiento del agua, donde se ponen los minerales, ¿no? Por ejemplo, sodio, potasio y magnesio, ¿no? Para que el agua tenga, para el consumo humano. Luego, viene el tanque de agua, un recipiente donde se coloca todo el agua tratada. Y luego, posteriormente, se hace como un condensador de agua, acá como pueden ver en el paso 6. Y se da la temperatura ambiental, ¿no? Y tenemos el agua potable que consumen para la comunidad, ¿no?
Ya, esta máquina también fue como reproducida acá en el Perú. Se logró hacerlo por la Universidad UTEC, en un lugar cerca por Lima. No me recuerdo el lugar en sí, pero sí se logró aplicar esto. Y es un proceso, como les expliqué, algo sencillo, ¿no? Se necesita un condensador y un filtrador, ¿no? Y un tratamiento de agua para que se pueda aplicar todo esto, ¿no? Y esa sería la aplicación. Siguiente. Le dejo con la otra parte de la exposición con mi compañero. Bien, a mí me tocó lo que es el experimento 2, la ley de Charles. Este nos dice que la relación entre volumen y temperatura se mantiene constante. Como podemos ver acá en la imagen, al añadirle calor al recipiente, hace que el volumen también aumente. O sea, la temperatura aumenta y el volumen también aumenta, ¿no? En el experimento, los materiales que he usado es un globo de... un segundo, ahí está. Los materiales que he usado es un globo de plástico de 5 centímetros de radio, equivalente a 31,4 más o menos de su diámetro. La tapa de plástico que va a servirnos para empujar al globo, el recipiente y un termómetro digital, ¿no? El procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es medir la temperatura del agua, ¿no? Medimos la temperatura del agua, la altura, y luego colocamos lo que viene a ser el globo, ¿no? Inflado ya. Y finalmente lo tenemos que empujar, ¿no? Dentro del líquido. Cabe recalcar que para este procedimiento tenemos que esperar un pequeño plazo de tiempo, unos cuantos segundos. ¿Para qué? Para tener una exactitud con los cálculos, ¿no? La temperatura y esperar que bueno, alrededor de un minuto, un poco más de tiempo. Y esto de acá son 4 temperaturas diferentes las cuales va a ser, pero todos son el mismo proceso. Por ejemplo, acá tenemos lo que es las 4 temperaturas que he utilizado, que es el 7,4, 20,7, 38,1 y 42. Perdón, 47,2. El volumen inicial siempre fue constante. El área del recipiente, como vemos acá, es un recipiente circular, ¿no? Y vamos a hallar las alturas iniciales y las alturas finales que tenemos. Y con la diferencia de alturas y el área del recipiente, podríamos hallar lo que es el volumen, perdón, la variación de volumen. Como tenemos un área de recipiente constante que es 0,15 y la altura que está medida en centímetros, acá hay un pequeño error. Ya, sí, hay un pequeño error. Acá debe ser en mililitros, ¿no? Sí, acá debe ser en mililitros. ¿Para qué? Para que al multiplicarlo por la altura que sería en centímetros, nos salga el volumen que es en mililitros también. Sí, acá hay un pequeño error. Disculpe. Bien, proseguimos con el gráfico, ¿no? Tenemos acá lo que es el volumen en mililitros, la variación, y acá la temperatura en grados Kelvin. Una gráfica se torna un poco lineal y acá como que descendió, ¿no? Por el margen de error que tengo. Y unas cuantas aplicaciones en lo que es la industria, un poco más generales, diría yo, son los chifones, los panes, al momento de inflarse, ¿no? Al meterse al horno, la cocina, el espuma, por ejemplo, los Quaker, la avena, ¿no? En las plantas termoeléctricas sería una aplicación más general ya de gases. Por ejemplo, lo que es las plantas termoeléctricas que está siendo últimamente más usada, ¿no? En todos los países, el cual nos ayuda a generar energía eléctrica a través del uso de gases, compresores, turbinas, ¿qué más hay? Cámaras de combustión y lo más importante que es el transformador eléctrico, ¿no? El que nos va a ayudar a transformar esa energía mecánica a energía eléctrica mediante el uso de gases. Eso sería todo, profesor. Ok, gracias. Rivera, ¿no? Sí, profesor. Adelante. ¿Se puede ver? Sí. ¿Estás sola? Sí.
Buenos días, profesor y compañeros. Hoy voy a exponer sobre el laboratorio 2. El experimento 1, que trata sobre la ley de Boyle. Primero, los materiales. Se utilizan 2 jeringas, una manguera, cinta masking y pintura, que en este caso yo usé témpera, y agua. El procedimiento es primero quitar el pistón de las jeringas, luego se conecta con las mangueras, se elige una jeringa patrón y se le pega con cinta masking tape. Se llena de agua de manera de que se igualen las medidas y se vuelve a colocar el pistón, pero solamente a la jeringa patrón. Y se mide el volumen de la jeringa patrón. Luego la otra jeringa se eleva a 30 centímetros, 60, 90 y asimismo de forma negativa. Y se miden los volúmenes. Se puede demostrar que a medida que la altura va aumentando, el volumen también el volumen disminuye y la presión aumenta. Es decir, tanto la presión como el volumen son inversamente proporcionales. Una de las aplicaciones de la ley de Boyle son los cilindros de gas, que también son conocidos como gigantes dormidos, quienes se almacenan entre una temperatura de -30 a 50 grados Celsius. Sobre todo se utiliza para almacenar oxígeno. El experimento 2 es de la ley de Charles. Primero, los materiales, que son el globo, un recipiente, el termómetro, un lápiz, agua a diferentes temperaturas y también una tapa. El globo se infla a un diámetro de 10 centímetros y se llena el recipiente con agua y se mide el volumen, que sería el volumen inicial. Luego se introduce el globo y se tapa y se vuelve a medir el volumen, que es el volumen final, y la variación de estos volúmenes vendría a ser el volumen del globo. Esto se hace a diferentes temperaturas del agua. En este caso yo hice 6, 18, 34 y 49.5. Y según eso, se demuestra que va variando la temperatura del globo. A medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Como se demuestra en la recta, son directamente proporcionales. Una de las aplicaciones son los modelos de dispersión de contaminantes de aire. Esto es un modelo matemático que permite hacer una estimación de la concentración del contaminante en la atmósfera, según algunas variables que son las meteorológicas, topográficas, relativas, así como el comportamiento químico. Es decir, mientras haya una mayor temperatura, habrá un mayor volumen, como están los pistones y también se demuestra en esta foto de un volcán. Eso sería todo, profesor. Ok, gracias. ¿Alguien más? Creo que todos están expuestos, ¿no? A ver, un ratito, voy a llenar las notas para ver quién falta ya. Un ratito.
A ver, Martínez Reyes. Martínez Reyes. Alburquerque Mendoza. Zacarías. Zacarías. Torres. Torres. Varas. Guamán Campo. Calixto Yauri. Alfaro Condori. Fuentes. Pantoja. Mamanito. Vargas Quiros. Alejos Clavo. Pareja Romo. Pareja Llanos Quispe. Llanos Quispe y Rivera. Falta ninguno. Sí. A ver, voy a listar rápido su nota, ¿ya? Alburquerque 17, Alejos 14, Alfaro 15, Calixto 19, Campos 16, Cauti 13, Clavo 16, Condori 15, Huamán 16, Llanos 13, Mamani 13, Martínez 17, Mendoza 17, Pantoja 17, Pareja 12, Quiros 13, Quispe 11, Reyes 17, Rivera 11, Romo 12, Cifuentes 17, Torres 18, Varas 12, Vargas 13, Yauri 19 y Zacarías 16. Esas son las notas de su segundo L. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta?
Profesor, la pregunta vendría siendo para el examen parcial, ¿cómo va a ser justamente ahí? Delegado, ¿estás ahí? Sí, profesor, justo eso también le iba a preguntar. Ya, el día lunes, de 8 a 10 presencial, no hay vuelta a quedar, me han dicho ya. El lunes de 8 a 10 nos estamos viendo en el salón, pero te daré el salón, ¿no? Porque hasta ahorita me han dicho que están recién ordenando los salones. Escucha, faltan 3 días, creo. Pero no sé. Eso, como le digo, jóvenes, eso ya no depende de mí, eso ya depende de las autoridades que no sé. Si no se ordenan, ¿para qué miércoles hacen las cosas? Primero deben ordenarse y no hacer a la prepa, pero bueno. Si hay alguna novedad, ya yo les informo. Profesor, el día de ayer, dime. el día de ayer el TEFIL lanzó un comunicado diciendo que los exámenes parciales deben ser presenciales todos, a excepción de los que son exposiciones o trabajos. Capaz podría ahí mencionarle a la coordinadora o el coordinador del curso, en caso sea usted. Sí, pero como te digo, yo tengo la versión de que todos deben asistir ahí. Bueno, pero para no hacernos tanto problema, por eso le decía, el día lunes, le reparto el cuadernillo en el salón, ustedes llenan el trabajo que ustedes van a llevar, ya sea escrito, en su celular, en no sé dónde, traducen y me entregan el trabajo y se acabó. Profesor, por curiosidad, en el trabajo tenemos que investigar, bueno, una aplicación de los temas tantos que hemos visto hasta ahora, pero Sí, ¿tiene que ser solo un tema o puede ser no, es varios algo así temas? como una exposición. Yo no quiero un trabajo ni que escriban, es algo así, un resumen de lo que ustedes crean conveniente, ¿no? Algo concreto, así como los que tienen buena nota, ya saben qué significa algo concreto, ¿no? Y aplicativo, no cualquier cosa, o sea, algo que les interese, que a ustedes más que todo, señores, les interese, no sé, es una novedad, algo novedoso, no copy-pega nomás, algo que a ustedes les pareció o les parece rescatable, ¿no?, hasta ahora del curso, y que ven alguna aplicación en tu carrera, en la carrera de ustedes, y que tenga algún indicio, una cuota, un poquitín de novedad, investigación, innovación, futuro, algo por ahí. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Profesor, bueno, en el caso de lo que vamos a transcribir, ¿usted cree que podríamos enviarle también en el caso lo hagamos en PDF o Word, para que pueda, digamos, por si no se entiende la letra? No, pero tampoco vas a llenar una hoja, perdón, 10 hojas, ¿ah? Acuérdate que el cuadernillo tiene a lo mucho 4 caras, llenarás 2 caras, ¿no? Con dibujos incluidos, no solamente es texto, pues puedes dibujar, ¿no? Haces un diagrama o agarras tu PPT y lo escribes, pues, ¿cuál es el problema? Ojo, jóvenes, una cosa, la cantidad no necesariamente refleja la calidad, ¿o no? Señores, no confundan, ¿no? No confundan, porque si llenas un montón, eso significa que vas a tener nota, ¿no, señores? Esa es cantidad, volumen. Normalmente ustedes habrán estado viendo que no califico cantidad, sino calidad. Recuérdense, calidad, o sea, ¿qué tanto tienen ustedes, han investigado, han leído, han resumido? Es calidad, Yair, así que no necesitas escribir las 4 caras para que tengas buena nota. Es algo así como una exposición. Puedes agarrar tu PPT y lo escribes, ¿cuál tiene de malo? Mejor, así me evitas leer mucho. Y eso está bueno, jóvenes, porque el profesor cuando empieza a leer mucho,
¿no? A los primeros los califica estrictamente, ya a los últimos, ya el profesor está aburrido, ya no lee bien, ya no es muy riguroso, es parte del comportamiento y naturaleza humana, señores, así que no, hay que evitar la fatiga del profesor, para que califique a todos por igual. ¿Alguna pregunta más? A ver. Pregunte nomás. Cifuentes, ¿algo más? No, Por mi no me parte no, escucho. profesor, pero si mis compañeros tienen consultas, que aprovechen el momento. A ver, pero acá tengo un detalle. Tengo Labo 1, Labo 2 y primera práctica, ¿no? El profesor dijo que el Labo 2 con la PS2 iba a contarse el laboratorio y las aplicaciones. ¿Cómo? Mencionó que esta exposición iba a ser el laboratorio 2 y la PC2, que el laboratorio 2 iba a ser tal cual el laboratorio y la PC2 iban a ser la investigación de aplicaciones. Sí, pero eso tendría que sacarlo otra vez de todo lo que han escrito ustedes aquí. Tendría que llenar todo, aunque acá lo tengo, a ver, puedo hacer porque acá ya lo tengo. No. A ver, ¿dónde empieza esto? O mejor hacemos algo. Bueno, ya. Este sería segunda práctica, ¿no? A ver, un ratito. Segunda práctica. Yes. Ya está. Alburquerque. ¿Dónde empieza? Martínez. Un ratito, jóvenes, un ratín. Acá está Martínez y Reyes. Martínez. Y Reyes. Alburquerque y Mendoza. Alburquerque, Mendoza. Zacarías y Torres. ¿Dónde están tus aplicaciones? Ya. Varas. Guamán Campos. Globo. Chaleco. Eso es por parte de Guamán, ¿no? Guamán. Campos, motores, airbag, buceo, BCD, cama hiperbárica. Interesante. De la cama hiperbárica. Calixto, buceo. Bombas, ya. Calixto. Y Yauri, termómetro. Calibrón, Yauri. Alfaro, refrigeradoras, airbag, Alfaro. Condori.
Cifuentes. Hiperbáricos. Ya. Este es Cifuentes. Pantoja. Mamani Cauti. Bueno, acá han estado bien telas. Mamani Cauti. Vargas, Quirós, respiración. Bueno, acá sí han estado interesantes. Vargas. Baum. Medidor de presión arterial. Ya, Quirós. Muy bien, Quirós. Está. Quirós y Vargas. Alejos. Pareja. A ver, pareja. Bueno, parejas habló de motores. Le dije que no hablaran de motores, pero en pareja dale con motores. Pareja. Y Romo. Llanos con su Watergym. Ya está. Ya está. A ver, segunda práctica. Alburquerque 17, Alejos 18, Alfaro 15, Calixto 19, Campos 18, Cauti 13, Clavo 20, Condori 16, Guamán 17, Llanos 17, Mamani 13, Martínez 18, Mendoza 17, Pantoja 18, Pareja 13, Quirós 16, Quispe 15, Reyes 18, Rivera 11, Romo 12, Cifuentes 19, Torres 18, Varas 13, Vargas 16, Chauri 18 y Zacarías 17. Listo. Esa es la segunda PC. ¿Alguna? Es el primer labo, ya tengo el primer labo, el segundo labo. El primer labo ya es, sí, primera PC, ¿no? Listo. Tienen ya 4 notas, ¿no? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Profesor. Dime. Profesor, ¿me podría decir en qué falló en el laboratorio? A ver, Quispe. Pérez, ¿no? Quispe, Quispe, aquí estamos, en el laboratorio. Uno es que eres uno de los últimos. Ahora no significa que está mal, ¿no? Sino que se supone, yo la vez pasada les mencioné de que uno es que los últimos tienen mayor grado de rigurosidad que los primeros. Entonces, obviamente Quispe, Llano, Rivera, Romo, Pareja, deben superar largamente las exposiciones anteriores. Eso les dije como un tema de equidad, ¿no? Para los alumnos que exponen primero, ¿no? Que se exponen digamos, a la incertidumbre, cómo podría ser evaluado. Y muy bien. 2, Llanos y Quispe no han descrito correctamente, ¿no? Lo que se les había exigido, ¿no? O sea, mayor grado de procedimientos en los 2 experimentos,
has repetido lo mismo de lo mismo. Y Quispe, no has hablado tú casi nada de las aplicaciones, a más llanos. No, perdón, acá está al revés. Quispe es Quispe, tú has aprendido de, Pérez, que has hablado del water, ¿no? Sí, Y profesor, llanos no, acá hay un problema, o sea, has reclamado y a tu compañero vamos a quitarle, ahorita ya nos va a reclamar. O sea, acá había un detalle, me he equivocado. O sea, acá había una flecha que cambiaba, ¿no? Que cambiaba la evaluación. O sea, Quispe, la nota de Quispe debe ser la de Llanos, y la de Llanos debe ser la de Quispe. O sea, a ver, vamos a ver, Llanos, ¿cuánto tienes? 17, Quispe tiene, entonces acá, bueno, Llanos, discúlpame, pero tú sabes que la justicia es la justicia. Ya, ahora sí. Quispe 17, por haber hablado del Water Gym, Israel. ¿Está bien? Quispe, ¿estás vivo? no, sí, profesor. Listo. Ahora, una pregunta más. Disculpa por el error, no me había preguntado. Profesor, Dime. ¿me escucha? ¿Escucho? Profesor, con mi compañero, sí, con mi compañero me está considerando al revés. Dijo que mi compañero de que listo habló del buceo y de las bombinas, pero es al revés, yo hablé del buceo y las bombinas. Espera, acá también hay a ver, se llenó rápido. Yauri, ¿no? Yauri. Sí, acá tengo una X también. Yauri, problema de río por goteo, buceo. Y bombinas también. Sí, ajá, sí, bombonas. Y Calixto, globo, marca, gráfica y termómetro, sí, al revés. ¿Pero y qué? ¿No tiene la misma nota? No, yo tengo 18 y mi compañero tiene 19. Calixto y Yauri, ¿no? Sí, profesor. Calixto, Yauri, ahí. Ya listo. Calixto, Yauri, los dos tienen la misma nota, ¿ya? ¿Cuánto es, profesor? Disculpe. ¿Cuánto es? Porque El había 19, porque ustedes han expuesto 1, 2 en quinto, creo, quinto grupo. Sí, Ya. profesor. Y Gracias, además profesor. estoy chequeando acá la asistencia, también muy importante, ya la vez pasada les había dicho. Yauri no has asistido a todas las clases y temprano. Muy bien. Está bien, Yauri. Y Calixto ha faltado 1, 2, 3, 4 clases. Así que estás en deuda, Calixto. Sí, pero bueno. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Dónde está acá? Llanos. Llanos no asistió 2 clases, ¿no? Así que Llanos, una. No sé, Llanos, cuando yo te preguntaba, nunca respondías, ¿dónde parabas? No. Una pregunta el día 25 de abril, te llamé y no respondiste, estabas en otras. Bueno, ¿alguna pregunta más? A ver, jóvenes, hablen, nada. Entonces, Cifuentes, nos estamos viendo en teoría, volvemos a repetir, porque la teoría es que puede cambiar el día lunes de 8 a 10, ¿no? Sí, profesor. Y en caso no cambiemos la modalidad, me informa del aula, profesor, Claro, para no estar perdido ese día. Sí, claro. ¿Ustedes ya han ido a la universidad o nunca han ido? Yo estoy yendo, profe, de todos los días. Entonces, ¿qué te quejas? Estás chiquito, que te reclamas como bueno. Ya conoce la ruta, tus compañeros tienes que darle la ruta de llegada y... ¿Pero tus compañeros están yendo? Como el curso de cuarto relativo, profesor, no... Algunos sí, algunos no. No es presencial, claro. Algunos capaz sí, otros capaz no.
Ah, ya, bueno, tú le indicas a tus compañeros pues, cómo yo te indico el salón nomás. Oye, una curiosidad, ¿y por qué vas todos los días? Es que hace unas semanas he dejado reparando mi laptop y estoy yendo a CRAI, profesor, a la biblioteca. Ah, ¿estás yendo a la biblioteca para estudiar? Sí, profesor. No tengo ninguna clase presencial. Ah, ya. Bueno, creo que jóvenes, lamentablemente para algunos hay que ir acostumbrándose a ir a la universidad, porque les vuelvo a repetir, ya les mencioné que el siguiente ciclo parece que van a ajustar más, así que, bueno, habrá que adecuarse de nuevo a lo antiguo. Bueno, yo no sé, no les podré indicar exactamente si ustedes dónde aprenden más o dónde aprenden menos, eso ya depende de cada uno. No necesariamente porque es presencial van a aprender, o sea, están en presencial, pero están en otras, como dice, también todo tiene su pro y su contra. Bueno, entonces, cualquier cosa les aviso, ¿ya? Ya bueno, Profesor, dime, para el parcial, por ejemplo, que hago 3 aplicaciones o 4, ¿el resumen lo voy a hacer en uno solo, o redactando nomás, o hago 4 resúmenes, o cómo sería? mira, yo te sugiero que, como dice el dicho, el que abarca mucho poco aprieta, o sea, yo te recomendaría que, bueno, recomendación, no necesariamente es algo como es absoluto, pero oriéntate solamente en uno, ¿no? En uno, pero uno así bien analizado, porque de repente 4, 5, 6, 7 aplicaciones, puedes hablar de generalidades y puedes caer a eso, ¿no? A lo del montón. O sea, el resto de tu compañero, por ejemplo, también puede hacer el mismo análisis. O sea, imagínate, por ejemplo, a ver una aplicación extraña, rara, como su compañero está hablando, como de calderos. Hablas de calderos ligeramente, hablas de motores que ya recontratriado ligeramente, puedes hablar, a ver, de esa cámara hiperbárica que es muy interesante, también ligeramente, y por ahí Quispe, otro habla también de la hiperbárica, ligeramente, o sea, empataste. Y por abarcar mucho, empatas en todos, y por lo tanto tienes tan igual nota como el resto. O sea, no había una diferencia. Tú has hecho 4, el otro ha hecho 1, pero es muy similar, no porque has hecho 4 y el otro ha hecho 1, tú vas a tener más nota, no. Estoy hablando de calidad, Quispe. Y en calidad, no de cantidad, de calidad, es idéntico. Por lo tanto, digamos, el alumno A con el alumno B, estamos hablando del alumno A que ha hecho 4 y el alumno B ha hecho 1. En calidad es lo mismo. Obviamente, en calidad, el alumno A que ha hecho más, en cantidad, efectivamente ha llenado más, pero en calidad es igual. Otro que ha hecho 2, que se parece a los anteriores, igualito. Profesor, pero he escrito un montón, pero en calidad es la misma historia. Habrás hecho más en cantidad y has llenado más, has gastado más tu lapicero, pero no hay diferencia. ¿Me entiendes, Quispe? Quispe, siempre en la vida debes buscar diferenciarte del resto. Eso te digo como una sugerencia, como una especie de que tómalo en cuenta, ¿ya? Siempre donde vas, recuerda, tienes que marcar la diferencia. ¿Para qué? Para que seas distinto y por lo tanto, no es que porque quieras ser distinto te da la gana de ser distinto al resto, no. Lo que pasa es que al diferenciarte estás haciendo cosas que el resto no hace. Y al hacer cosas que el resto no hace, ya te estás tornando en un personal no desechable, sino indispensable. ¿Te das cuenta? Por tus actividades, cualquiera no lo hace, entonces no eres reemplazable. Mañana más tarde no te van a despedir, ¿entiendes? Esa es la idea, la lógica del por qué debes marcar distancia y debes hacer o distinguirte del montón. ¿Entendiste? Quispe, como dice, como un consejo, aunque sea de un conejo. Ya. Muy bien, jóvenes, entonces nos estamos viendo. ¿Entendiste, Quispe, no? Sí, sí, profesor, gracias.
Más claro que el agua, listo. Entonces nos estamos viendo el día lunes. Cambio y fuera, jóvenes. Suerte. Chao. Hasta lunes, profesor. ¿Nada? Ya, entonces, hasta luego, chao.